Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo o incluso el programa completo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido, Marc, como siempre a esta mesa. Muchas gracias. El analista venezolano Pedro Burelli, bienvenido también. ¿Cómo estás? José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida también. Gracias. El primer asunto, Marc, tiene que ver con el viaje que ha hecho el Papa. Bueno, empezó en Cuba y ahora en Estados Unidos, ha pasado por Washington, se encuentra hoy en Nueva York, va a ir posteriormente a Filadelfia. Quizá el discurso central, aparte del de las Naciones Unidas, que ha pronunciado el Papa, fue en esa sesión conjunta ante el Senado y la Cámara de Representantes este jueves aquí en Washington, invitado por John Boehner, el presidente del Congreso estadounidense. En ese discurso el Papa habló de que había que proteger a los vulnerables, habló a favor de la lucha contra el cambio climático, llamó la atención sobre las desigualdades que hay en el mundo, pidió la abolición de la pena de muerte, cosa llamativa en Estados Unidos, y se manifestó en favor de los inmigrantes. Usted escribió junto con Pablo Ordaz, el corresponsal del País de Madrid en Roma, un artículo este viernes en el diario El País titulado "El Papa reta a la derecha de Estados Unidos con un mensaje progresista". ¿Por qué lo tituló así? Porque aunque el Papa habló de muchos temas y realmente fue un discurso muy detallado en el que hizo un repaso de cuestiones estadounidenses y globales, los mensajes más desarrollados y más contundentes fueron mensajes que incomodan a la derecha de Estados Unidos, y me centraría en dos. En el cambio climático, la derecha de Estados Unidos, hay muchos republicanos que niegan, que simplemente niegan ese fenómeno, y otros niegan que, tal como está demostrado científicamente, el ser humano tenga una parte de responsabilidad en el calentamiento global, y han bloqueado en el Congreso cualquier iniciativa para regular esta cuestión. El otro asunto es la inmigración, ¿no? Repetidamente desde hace años, desde hace una década prácticamente, el Partido Republicano, una gran parte, no todo el Partido Republicano, pero una gran parte del Partido Republicano bloquea una reforma migratoria que facilitaría la regularización y eventualmente la ciudadanía a millones o a una gran parte de los 11 millones de residentes en Estados Unidos que carecen de documentación legal. Estas dos cuestiones el Papa las desarrolló mucho y son cuestiones que se alinean completamente con la agenda del presidente Obama, coinciden con lo que Obama les dice a los republicanos, y los republicanos lo obstruyen. Es verdad que también habló dio argumentos que los republicanos podrían colgarse como medallas o exhibirlos. Habló de una manera un poco tangencial del matrimonio homosexual y del aborto, pero es interesante ver cómo estas referencias fueron una frase y como decía, de una manera muy tangencial, mientras que las otras cuestiones, he mencionado el cambio climático y la migración, pero hay otra también importante, la política exterior. El Papa habló de la necesidad de poder dialogar con enemigos, de atreverse no cito literalmente, pero de adoptar iniciativas audaces. Cuando decía eso, parecía que estuviese hablando de Barack Obama, y lo que pensé al terminar el discurso es si este Papa, que habló a medio millar de legisladores, fuese un legislador más, ¿en qué bancada, en qué lado se sentaría, el republicano o el demócrata? A mí me quedaron pocas dudas. Si hubiera llegado el Papa antes de que llegara el partido del T, está de extrema derecha del Partido Republicano al Congreso, quizás no habría sido tan evidente en qué lado estaba el Papa, porque cierto, si bien su discurso se centró, como siempre, y como es quizás el deber como líder de la Iglesia Católica, en defender a los pobres, a los vulnerables, en hablar de la distribución de la riqueza, también habló de la libre empresa como un motor de desarrollo, también habló de la familia como el centro de la sociedad, y el tema de migración hace 8 años no habría sido un tema tan polémico para el Partido Republicano que era y que existía en los Estados Unidos en su mayoría. A mí lo que me parece es que le puso un espejo al Partido Republicano actual y a los americanos frente a ese partido que estaba ahí sentado, y los hizo pensar en una especie de en qué nos hemos convertido.
porque el mensaje del Papa no era un mensaje polémico para la sociedad en general, no era un mensaje que entró a dividir, no era un mensaje muy controvertido. Él ha dicho cosas mucho más controvertidas. De hecho, me atrevo a decir que estuvo muy prudente el Papa, nunca habló en contra del capitalismo. De hecho, fue tan prudente que ni siquiera mencionó a Jesús. La única referencia, o hizo parte de referencias bíblicas, pero fue a Moisés, que es digamos, es el rey de los judíos y una figura entre los cristianos. Entonces, lo que llama la atención no es tanto lo que dijo el Papa, que estuvo muy en línea todo el viaje con unos mensajes muy cristianos, sino lo que pensamos que afectó al Partido Republicano, que se ha ido tanto a la derecha, que se ha salido por completo de la moderación. Pedro, este viernes publicaron artículos editoriales, el diario The New York Times y el diario The Washington Post. El New York Times, en cierto modo, elogia el discurso del Papa ante el Congreso estadounidense. El diario The Washington Post, en cambio, titula su editorial Un desafío al establecimiento. Y en un momento dado, y recuerda el Washington Post, primero que el Papa en su viaje a Cuba, antes de aterrizar aquí en Washington, pues no criticó al régimen castrista por una parte, pero lo que llama la atención de la editorial es que al final dice que pues por el Congreso de Estados Unidos pasan una gran cantidad de líderes políticos importantes, dan sus opiniones ahí, y que las del Papa son solamente las opiniones de una persona más, que eso posiblemente no va a cambiar nada. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista del Washington Post? Yo creo que no. Yo creo que el momento histórico, yo creo que inclusive la renuncia del presidente de la Cámara hoy, veremos que él la va a querer relacionar a parte de los mensajes del Papa ayer. Yo creo que él trató de hablar de algo que es muy importante, que es la polarización. Y fue muy claro en el tema de cuál es la función de los políticos, qué es la política. Y yo creo que fue una crítica durísima a todos. Ahí sí repartió parejo a una política totalmente desprestigiada, un Congreso que tiene niveles de popularidad bajísimos. Y yo creo que esto puede llamar de ambos partidos a la reflexión, y sí creo que puede tener un efecto inmediato. Yo creo que cuando oigamos, sepamos todas las razones por la renuncia, no solamente a ser presidente del Congreso, sino de su salida del Congreso, a quien en el fondo hizo todo y trabajó durante años para que un Papa hablara frente al Congreso. Yo creo que se va a tratar de mantener viva la llama de lo que el Papa dijo, por lo cual la influencia va a quedar. Ahora, yo creo que él repartió parejo, y el problema en la parte social, en el tema del matrimonio, en el tema del matrimonio gay, de la familia, todos esos temas, ese va a ser el tema de su conversación en Filadelfia. Yo creo que por eso no se quiso extender, no quiso adelantarse. Pero creo que cuando veamos el viaje entero, sumamos todos los mensajes del viaje, nos vamos a dar cuenta que repartió parejo. Fue bastante, aquí nadie se va a sentir que lo ignoraron. Aquí las opiniones de todo el mundo van a haber sentido un reflejo. El Papa vino a tener, como él dijo, un gran diálogo con toda la sociedad, y al final creo que nos vamos a dar cuenta que eso fue lo que ocurrió, y eso no lo puede hacer mucha gente. Y es que en efecto este viernes ha anunciado John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, lo que se llama aquí el Speaker of the House, que en realidad es el presidente del Congreso estadounidense, que se retira, y fue él quien invitó al Papa. Sí, yo creo que este fue un logro para John Boehner, pero a mí en lo personal lo que me llamó mucho la atención ayer de este evento fueron las lágrimas de John Boehner. Ya sabemos todos llora que mucho, ¿no? Es un hombre muy sensible, llora de todo. Sí, por todo. Pero me llamó mucho la atención porque después, ya platicando por la tarde con alguna gente, y me refiero a los inmigrantes indocumentados, que algunos de ellos tuvieron oportunidad de acudir o de ver el mensaje y les llamó mucho la atención las lágrimas de John Boehner. Y una inmigrante mexicana me decía, esas lágrimas de John Boehner son lágrimas de cocodrilo. Porque por un lado llora mientras el Papa pide compasión para los indocumentados, pero por el otro lado no quiere ayudarnos a nosotros. Se ha negado Boehner a impulsar, a apoyar la reforma migratoria. Y yo creo que es, digamos, un botón de muestra de las muchas contradicciones que asomaron ayer en este discurso del Papa, yo creo que histórico, en el que el Papa, a pesar de tener un inglés más bien precario, tuvo una capacidad enorme para comunicar, para transmitir, ¿no? Para poner ante el espejo a esta clase política estadounidense, que dicho sea de paso, es de la más peor valorada entre la opinión pública y los ciudadanos de Estados Unidos.
cambio de asunto, Muni, la revista The Economist, en este último el número que está circulando esta semana, donde por lo demás la portada es sobre el escándalo de la Volkswagen, trae en la sección de las Américas una encuesta llamada el Latinobarómetro, que la viene publicando hace varios años este semanario muy prestigioso. Dice el artículo referente a esta encuesta, este sondeo hecho en 17 países de América Latina, una frase aquí es que el descontento desde Tijuana, en México al norte, hasta Tierra del Fuego, en la Patagonia al sur, está creciendo y creciendo. Menciona que hay países con problemas graves. En México está aquel lío de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala el pasado 26 de septiembre, que no se ha podido aclarar. Se fugó el Chapo Guzmán, un líder, uno de los jefes del narcotráfico mexicano. La economía no marcha bien. En Venezuela hay crisis política con el presidente Nicolás Maduro y manifestaciones en contra, y hay que decir que también algunas a favor. Absolutamente en todas partes hay problemas. En el Brasil hay un escándalo de corrupción con Petrobras. Según este sondeo, la aprobación a los gobiernos en esos 17 países ha caído en promedio del 60% en el año 2009 al 47%, es decir, 13 puntos a hoy. Cuando se le pregunta a la gente en el espectro político en dónde está, los que estaban en el centro, que se decían de centroizquierda o centroderecha, ese porcentaje se ha reducido del 42% en 2008 al 33% hoy. Y la confianza en las instituciones ha caído en el año 2013 del 42% a la actualidad al 34%. ¿Cómo interpreta usted estos resultados? Yo pienso que, por un lado, en momentos de vacas flacas es más difícil estar contento, y eso, si hubieran hecho un eurobarómetro o un asiabarómetro, creo que habría sido exactamente lo mismo. La caída de los precios de los recursos naturales en América Latina queda como cuando se desocupa una piscina y se ve todo el mugre que hay abajo. Y hay un enorme reflejo sobre la corrupción, sobre la descomposición de las instituciones prácticamente en todos los países. Creo que esto es un fenómeno mundial, y la aparición de nuevos partidos políticos, de nuevas figuras populistas en el mundo, en Europa, en todas partes, incluso aquí en Estados Unidos, es un síntoma de descontento. La falta de confianza en las instituciones existentes, una especie de descontento generalizado, no es exclusivo de América Latina. Y llama la atención, por ejemplo, en México, si uno entra un poquito más a mirar las cifras, México tiene un desempleo bastante bajo, tiene un crecimiento del 2,5%, que en la región es alto. Un crecimiento que parece ser que va a aumentar en el próximo año, y un sector manufacturero que es robusto. Entonces, creo que el ver, como tiende a hacer a veces The Economist, a la región como un todo, quizás oculta algunas realidades individuales que son más notables. Según este sondeo, Pedro, el desempleo es el problema más grave solamente en 3 países, en Colombia, Costa Rica y Nicaragua, y el crimen es el más grave en 12 países. En Brasil es la corrupción. En el año 2010 solo el 3% de los brasileños tenían la corrupción como el primer problema. Hoy en día la inmensa mayoría creen que ese es el lío más serio que tiene Brasil. Bueno, creo que Latinoamérica va entre la euforia y la autoflagelación. Entonces estamos en un periodo de autoflagelación, un periodo particularmente malo de liderazgo político, donde hay un desgaste. Yo creo que si uno ve países por país, el tema de la reelección, los gobiernos largos, los periodos muy largos, están generando ese tipo de desgaste. Y también que América Latina, uno se le olvida que la gran crisis del 2008-2009, en el fondo no le pegó a América Latina. Latinoamérica se salvó de esa crisis y ahora está viviendo las consecuencias un poco de, digamos, una crisis retrasada, en la que viene todo el impacto de ya la paralización de la economía china, que afecta obviamente las exportaciones. Y yo creo que poco a poco tú vas a ver, yo creo que este Latinoamérica es una foto en el tiempo. Si la viéramos dentro de un año, creo que vamos a ver la peor. Yo creo que todas las tendencias de América Latina, de crecimiento, de corrupción, de crimen, todas van incrementando. Y yo creo que el tema es cuándo vamos a tener buen gobierno. Es decir, el problema de gobernabilidad de América Latina se está reduciendo a gobernantes particularmente malos. Cuando vemos en Perú Alan García queriendo regresar al poder, yo creo que Chile se da a dar cuenta cuál fue el problema de la reelección de Bachelet. El kirchnerismo obviamente se tiene que quedar en el poder, Correa se tiene que quedar en el poder, Evo Morales se tiene que quedar en el poder. El retorno de Dilma, cuando era obvio que había un desgaste muy grande con Dilma, lo va a pagar caro Dilma, lo va a pagar caro Lula, lo va a pagar el PT y obviamente lo va a pagar carísimo Brasil. Es decir, que esta foto dentro de un año, yo te aseguro que va a ser peor.
Uy, 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 Marco Acets. Sí, estoy de acuerdo con Muni. Veo en todos estos ¿Y datos... conmigo no? También. Pero quería abundar en una cuestión que ha tocado Muni. Pero sí, sí. No. Ya no me acuerdo lo que iba a decir. No. Leyendo esos datos, casi todos podríamos ponerlos en Europa o en Estados Unidos y cambiar Latinoamérica por Europa, Estados Unidos, España, y valdrían. Veo uno distinto, o sea, que diferencial el crimen, por ejemplo, ¿no? Me gustaría saber si estas son percepciones, porque es una encuesta, un sondeo que refleja percepciones de la población, o si esta percepción tiene una relación con la realidad, si realmente ha habido un aumento del crimen en estos países o no. Llama la atención la cifra de Chile en ese sentido. Sí, pero cuando uno habla con un chileno y todos te dicen que están horrorizados, es decir, que es el cambio relativo a lo que ellos habían adquirido, en que de repente ahora todo el mundo tiene una historia de que lo atracaron en la calle, que se le metieron en la casa, que no sé cuánto, y por más que no sea comparativo a El Salvador, Honduras o Venezuela, muy alto, relativo a de donde venían, es muy alto y se lo atribuyen a malas políticas del gobierno. Entonces sí hay un cambio radical en el pensamiento, aunque si los comparas, Chile todavía está muy bien comparado a los otros, ¿no? Entre tanto, en México se reunió el presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en Iguala, en el estado de Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre, es decir, hace un año. Y les dijo que va a seguir la búsqueda, pues no se saben dónde están, que va a seguir la búsqueda, que no habrá carpetazo, fue la palabra que utilizó el presidente Peña Nieto, pero lo recibieron sacando las uñas los padres de los estudiantes, como no puede hacer de otra manera, y le pidieron que hubiera cierta supervisión internacional a esta búsqueda. ¿Supera en cierto modo esta crisis Peña Nieto? ¿Queda mejor ante el país o esto cada vez es más grave? No, yo creo que el caso de Ayotzinapa tendría que ser fuente de inspiración para escribir un manual, cómo no afrontar un asunto que te va a convertir en motivo de ridículo internacional, descrédito, y te va a restar, a quitar el apoyo de tu población, de tu pueblo. Yo creo que ha sido desastrosa la forma en que el gobierno de México ha manejado este asunto. Bien es cierto que ha habido muchas carencias en la investigación de la Procuraduría General de la República. Hay muchas sombras todavía que apenas una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que viajó sacó a relucir. Pero también habría que decir otra cosa. Yo creo que aquí algunas comisiones de expertos como la de la Comisión Interamericana y algunas organizaciones, ONGs, también han actuado de manera muy astuta, y yo diría a veces incluso de forma muy venal, sacando provecho de esta crisis humanitaria. Y en medio de toda esta confusión y temeridad y astucia, y cada quien arrimando el asco a su sardina, yo creo que el gran perdedor es la opinión pública mexicana, el pueblo de México y por supuesto los padres de estos muchachos. Yo creo que es un tema que ya se pudrió, va a seguir lastrando, el gobierno de México sobre todo le va a seguir restando credibilidad, y es un problema que yo no sé, el gobierno de México es incapaz de salir de este tema, y si no lo resuelve, si no esclarece hasta el último de los detalles cómo fue todo ello, va a seguir pesando mucho en el gobierno de Peña Nieto. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Bueno, hay escándalos en todas partes. Estábamos hablando recientemente de la FIFA, y en las últimas horas ha abierto una investigación la justicia suiza contra Sepp Blatter, el presidente de la FIFA. Pero aparte de estos escándalos últimos, también hay unas elecciones en Europa que llaman muchísimo la atención. Son las elecciones legislativas en Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas de España, la que produce una quinta parte de los ingresos del país, cuya capital es Barcelona, y donde hay entre 7 y 8 millones de habitantes. Históricamente ha habido movimientos independentistas en Cataluña, y las votaciones de este domingo son para elegir el Parlamento catalán, que tiene 135 escaños. Hay una iniciativa impulsada fundamentalmente por Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, es decir, del gobierno regional, según la cual estas elecciones pueden tener un significado plebiscitario, es decir, que si triunfan aquellos partidos que están a favor de la independencia, podría entenderse que los catalanes quieren la independencia. La mayor parte de los sondeos atribuyen o les dan una ventaja de mayoría absoluta a los partidos a favor de la independencia.
que necesitarían 68 escaños para tener más de la mitad de los votos en el Parlamento catalán. Pero los sondeos dicen que pueden llegar a tener entre unos 70 o unos 76 escaños. ¿Cómo podría llegar a interpretarse todo esto? Sobre todo porque ha habido una ofensiva, por supuesto, desde el gobierno central español presidido por el conservador Mariano Rajoy y por partidos de oposición en toda España como el PSOE a estas elecciones. Dicen que no se les puede considerar como un plebiscito. Usted es catalán, es de Barcelona. ¿Qué puede pasar? Bueno, como dicen los sondeos, seguro quién ganará estas elecciones. Ganará la opción independentista. Pero el domingo por la noche empezará un nuevo capítulo y un nuevo debate para interpretar el resultado. Es posible que ganen en mayoría absoluta de escaños en el Parlamento, pero que por el sistema electoral no tengan mayoría absoluta de votos. Allí habrá un primer elemento de discusión, porque uno no puede iniciar un proceso de independencia, o es difícil, si no tiene la mayoría de apoyo de los votantes de la zona o de la región o del país que quiere independizarse. En todo caso, lo importante es que el domingo por la noche tendremos una foto de Cataluña. Hace 4 años empezó este movimiento, empezó a crecer, hubo un intento de organizar un referéndum por parte de los independentistas catalanes, bueno, y de catalanes que no son independentistas, pero creían que un referéndum era la mejor manera de solucionar este contencioso. El gobierno de Madrid y los partidos mayoritarios de Madrid no lo aceptaron. Los independentistas, como alternativa, convirtieron las elecciones autonómicas parlamentarias, es decir, de la región de Cataluña para el Parlamento de Cataluña del domingo, en una prueba, en una especie de, ellos llaman plebiscito, no es un plebiscito, pero la lectura probablemente será plebiscitaria, contar y hacer la foto de saber cuántos catalanes son independentistas. Esto lo sabremos el domingo. Yo creo que es importante porque a partir de ahí, pues cada uno tendrá que actuar, es decir, el gobierno de Madrid, que hasta ahora o ha ignorado el problema, lo ha dejado pudrirse, para decirlo de alguna manera, no ha reaccionado, no lo ha gestionado, ha pensado que se diluiría con el tiempo, que no llevaba a ningún sitio, sabrá cuántos catalanes, es decir, cuántos ciudadanos de esta comunidad autónoma, que es un motor económico de España, quieren la independencia. Empezará otro capítulo, veremos si hay una reacción por parte de Madrid, si hay una negociación, si las dos partes siguen por sus caminos opuestos, si llega a lo que hay una expresión que se ha utilizado mucho en los últimos años, que es el choque de trenes. Bueno, todos son incógnitas e incertidumbres. Ha habido, José Jaime, usted que fue corresponsal en España, muchos líderes extranjeros que han respaldado el punto de vista del gobierno central español. El propio presidente Barack Obama aquí en Estados Unidos, en cierto modo, dijo que prefería una España unificada. La Unión Europea ha señalado que si Cataluña llegara a independizarse, cosa que no va a pasar este domingo, sea cual sea el resultado, pues tendría que salir justamente de la Unión. Hay quienes dicen además que el Barça, no jugaría la Liga Española en caso de que se independice Cataluña. ¿Cuál es su mirada a lo que puede ocurrir este fin de semana? Yo creo que el problema, de alguna manera ya lo mencionó Marc, pero yo creo que aquí tiene mucho que ver la inteligencia y la sabiduría con que la clase política en España y en Cataluña han manejado esta confrontación. Y desde el gobierno central de Madrid yo creo que tendrían que ser más inteligentes, más sabios para garantizar esta unidad de España y todas sus nacionalidades. Y a mí, francamente, en Cataluña yo desconfío mucho de los políticos que siguen tirando esta bandera independentista, porque gracias a ello han conseguido crecer en términos de votos, apoyos, y porque al final del día se convierten, tengo la impresión, en esta especie de generales alemanes que iban marchando hasta toparse con el precipicio, porque la pregunta es, ¿van a estar dispuestos, si ganan las elecciones, a apostar a tirar por la secesión? Yo creo que esa caída, esa posible caída al precipicio es la que mete miedo en el cuerpo de muchos. Yo creo también que el gobierno central de Madrid tendría que ser más inteligente para gestionar esto, para entender estas ansias legítimas del pueblo catalán y ver la mejor manera de dialogar y conseguir que esta unidad se mantenga intacta. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Muni, el diario The Washington Post publica un artículo de Jay Matthews,
un periodista que dice que ha publicado 8 en los últimos tiempos acerca de la estatura física de los candidatos presidenciales en Estados Unidos. El artículo se titula ¿Es Hillary Clinton cada vez más alta o es Internet cada vez más estúpida? Y lo que señala el señor Jay Matthews es que cuando él empezó a escribir de Hillary Clinton, en la campaña del año 2008, la estatura física de Hillary, el alto de Hillary, era de 5 pies con 5 pulgadas, es decir, media 1,67 en metros. Pero que ahora resulta, no solamente en páginas web como Político y en páginas web de periódicos, sino en Google, que la estatura de Hillary Clinton es de 1,73. O sea que ha crecido Hillary Clinton, que tiene 68 años, ha crecido 6 centímetros. Dice el señor Jay Matthews que es curioso que nadie que está cubriendo esta campaña presidencial a las elecciones de noviembre del año entrante se ha dado cuenta de este milagro de la medicina. Y dice además que la estatura física sí es importante porque desde 1948 en el 69% de las ocasiones las elecciones las ha ganado el candidato más alto. ¿Es milagroso lo que está pasando? Lo primero que se me ocurrió pensar cuando leí esta noticia fue, me dio indignación feminista. Dije, ¿por qué nadie está hablando de cuánto pesa Jeb Bush o cuánto miden los otros candidatos? Y me parece que es un asunto que se discute porque Hillary es mujer. Pero luego, pensando un poco más a fondo, el caso es que Hillary miente y tiene un problema de credibilidad grande. Y el hecho que se compruebe, si se llegara a comprobar que miente hasta sobre cuánto mide, pues le pone una luz aún más luminosa frente al hecho de que está investigada por el FBI, que sus asesores en este momento están prácticamente acusados de violar leyes federales porque reciben dinero privado por sus cargos públicos. Y pienso que si bien esta es una noticia frívola, que se da porque ella es mujer, refleja un poco la sensación de incredulidad y de desconfianza que está produciendo Hillary Clinton en esta campaña. Hillary tiene 67 años, no 68, cumple 68 el 26 de octubre. Según ella, ¿no? Sí, según. ¿Qué piensa usted de este milagro de la medicina? Bueno, yo creo que en los Estados Unidos se dan varias cosas. Primero, hay muy buen sistema médico. Segundo, hay buenos periodistas. Después, cuando se llega a las elecciones, se escribe de todo. Y yo creo que, como dice Muni, sobre Hillary se tejen todo tipo de conspiraciones, por lo cual esta es una historia que, por más trivial que parezca, en realidad suma todas esas tendencias americanas en una sola. Y yo creo que nadie debe haber pensado lo que estaban diciendo. No creo que esto es realmente una conspiración, pero sí suma, sí es parte del chiste de hasta cuándo puede seguir creciendo en las encuestas una persona que está rodeada de rumores, de chismes, de investigaciones y ahora obviamente de dudas sobre cuánto mide, ¿no? Entonces yo creo que es difícil imaginarse que el fenómeno o el momentum de Clinton llegue tanto que todos estos temas se minimicen o simplemente que los demócratas no tienen ningún otro candidato y tienen que tratar de minimizarlos. Yo creo que a la larga, cuando se escriba la historia de Hillary Clinton, este tema curiosamente se discutirá. Hasta dijo mentiras sobre su altura, pero en realidad es porque está montado sobre la montaña de mentiras mucho mayores. No hagas eso. Yo quiero defender a Hillary Clinton. Me parece que este artículo, y bueno, el artículo del Washington Post es muy bueno, pero el dato que revela es un reflejo más de la obsesión con Hillary Clinton. Es decir, no de que Hillary Clinton mienta, de la obsesión con buscarle 3 pies y 5 pies al gato. ¿Tú crees que tiene un pie más y que por eso...? No, pero creo que, y me gustaría saber, o sea, ningún otro candidato está midiéndole cuánto mide, su altura. Ningún otro candidato... Pero que a todos se lo están midiendo. Pero dicen que Jeb Bush tiene la misma estatura de Donald Trump y sin embargo en los debates Donald Trump se ve más bajito. Sí, pero la evolución de la altura de Jeb Bush, desde que era gobernador de Florida hasta ahora, es decir, yo creo que hay una lupa. Pero porque no ha mentido sobre esto. ¿Tú crees que ningún político ha mentido? Solo bueno, estamos hablando sobre... No, es que es muy casi... Hillary Clinton está bajo sospecha, haga lo que haga. Hace, está bajo sospecha. No hace, también. Me pregunto si tiene que ver algo con ser mujer. Es decir, tú hablabas de Muni de si había algún machismo o feminismo en esta cuestión, que de las figuras políticas que ha habido en este país, y Hillary Clinton, que puede ser un hecho histórico, la primera mujer presidente de Estados Unidos, ha habido canciller alemana, presidenta en Chile, bueno, no me olvido de muchas, pero en muchos países, Estados Unidos no tiene una mujer todavía presidente. Pues que solo esta persona en todo el espectro político sea sometida a este escrutinio, incluso en su altura. No quiero defender todo lo que hace Hillary Clinton, porque es verdad que ha tenido muchos escándalos, que ha engañado, pero
otros políticos también han engañado, han confundido, incluso Barack Obama, que es un político prácticamente impoluto, sin escándalos, también tiene sus cosas, pero hay una lupa sobre Hillary Clinton, perdonad, que me parece un poco injusta. Cría fama de cuesta de dormir, ¿no? José Jaime Hernández. Yo creo, en cambio, que esto va más allá de Hillary Clinton. Yo creo que esta es una anécdota que demuestra hasta qué punto en la creación de un candidato en la era moderna es prácticamente como crear un producto nuevo. Hay que preocuparse por la etiqueta, por el diseño del envase, qué tan alto es, qué tan lustroso, porque los políticos, los candidatos de hoy se han convertido en productos de escaparate, en el que van a estar expuestos y cada quien va a apostar qué producto quiere comprar. Y yo creo que no cabe duda que la estatura, si nos atenemos a las estadísticas, cuenta y mucho. Pero aún peor las mujeres. Claro. Los comentarios sobre Carly Fiorina que hizo Donald Trump fueron sobre su aspecto físico. En muchas ocasiones a Hillary se le ha criticado por vestirse mal, por ponerse estos sastres Por de el un solo cabello. tono, por el Oye, pelo pero largo Trump, o corto. ¿y el pelo de Trump? Impune, pasa por el mundo con No, ese si pelo. se burla todo el mundo y de las todos los mujeres días. yo creo que tienen un escrutinio muchísimo mayor y bastante injusto en una arena política. Sí. Vamos con nuestra sección habitual de La Mala Semana y quiero empezar preguntándole a Marc Bassets, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Es una semana muy mala para el presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, porque el domingo hay elecciones autonómicas en Cataluña, elecciones que serán leídas por muchos en clave de plebiscito sobre la independencia o no independencia de Cataluña. Es un problema que Mariano Rajoy tiene sobre la mesa desde hace por lo menos 3 años, que no lo ha abordado, no lo ha gestionado y que ahora llega un momento clave en el que se va a conocer cuántos millones de catalanes defienden la independencia y tendrá por fin que abordarlo. Rajoy conocerá el domingo una realidad, por eso creo que es una mala semana para Mariano Rajoy. Pedro Gurelic, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Bueno, creo que Donald Trump arrancó con un mal sabor de su performance en el debate y el Papa Francisco en el Congreso le respondió absolutamente de forma tajante todas sus posiciones, casi todas sus posiciones, sobre todo en la parte de inmigración, la intolerancia, todo ese tipo de temas. Yo creo que Donald Trump se encontró que lo refutó alguien un poquito más humilde que él. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que fue una mala semana para la gente de la policía de aquí de Washington capital, que era uno de los miembros de la policía que estaban resguardando la ruta que cubría el Papa y que cuando se percató que esta niña Sofía Cruz de 5 años, una hija de inmigrantes mexicanos, se saltaba los controles y quería alcanzar al Papa, el policía reaccionó de inmediato y la interceptó. Cuando el Papa se da cuenta que este policía quiere detener a Sofía, o que la detiene, de hecho la intercepta, el Papa lo reconviene, lo desautoriza y le dice, deja que venga a mí. Y fue entonces cuando el policía se quedó congelado, no le dejó más remedio que dejar que la niña se acercara. Y yo creo que por este hecho, por haber sido desautorizado por el Papa para defender a esta niña inmigrante que pedía que no expulsaran a su padre, yo creo que el policía, si bien es cierto que él creía que estaba cumpliendo con su deber, yo creo que la pasó mal ante esta desautorización del Papa Francisco. ¿Para quién fue esta semana muniñense en una semana nefasta, fatal? Para el expresidente Álvaro Uribe de Colombia y principal opositor del presidente Santos, y la mala semana se puede resumir en 2 fotos, Juan Carlos. La primera, la foto de la reunión entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente Santos, donde acordaron con un apretón de manos tratar de resolver el conflicto de la frontera entre Colombia y Venezuela, conflicto cuyo manejo ha criticado duramente el presidente Álvaro Uribe. Y el segundo, el reciente anuncio del presidente Santos de que se había llegado a un acuerdo con la guerrilla de las FARC sobre el tema más sensible de la agenda, el tema de la justicia transicional, y la presentación de un plan que el presidente Uribe ha tildado de un acuerdo de impunidad y a que ha criticado duramente. Ha sufrido lo que muchos consideran son 2 derrotas políticas en una sola semana el presidente Uribe. Ya regresamos a Club de Prensa Plus.
Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Están ustedes viendo en directo imágenes de la visita del Papa Francisco a Nueva York. Y continuamos en este programa, aunque se han ido ya Pedro Burelli, analista venezolano, Marc Bassets, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, y José Jaime Hernández, el corresponsal del Universal de México. Y ahora tenemos un invitado muy especial aquí con Muri Jensen. Se trata de Francisco Miranda, uno de los periodistas y analistas más destacados de Colombia, que está de paso por la capital de Estados Unidos. Gracias por estar aquí, Francisco. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Muy agradable estar aquí. Buenos días a Juni también y a toda la audiencia en este continente. Francisco, este miércoles se anunció, el miércoles de esta semana en La Habana, por parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y del jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, un acuerdo al que se ha llegado en esta negociación de paz, en la que lleva más de 1000 días en La Habana, entre el gobierno y las FARC, en lo que tiene que ver con la justicia transicional. Es decir, la forma como van a comparecer ante la justicia los miembros de las FARC, de ese grupo guerrillero. También anunció el presidente Santos que el acuerdo final, el acuerdo definitivo de terminación del conflicto se va a suscribir a más tardar en 6 meses, es decir, el 23 de marzo del año entrante. Y por otro lado dijo que las FARC van a empezar el proceso de dejación de armas a más tardar 60 días después del anuncio de este acuerdo. Ha habido algunas críticas con respecto a lo que se anunció, en el sentido de que dice que aquí hay una dosis de impunidad. Por ejemplo, si un miembro de las FARC ha cometido un delito grave, si lo confiesa, puede pagar una pena de entre 5 y 8 años en condiciones de libertad restringida, no se sabe muy bien dónde, condiciones especiales, podría ser, por ejemplo, en una finca vigilada, en una comunidad agrícola vigilada. Y hay gente que dice que esto entraña una dosis de impunidad, porque no pasaría un solo día en la cárcel. Por otro lado, la fiscal general, la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, dijo que, sin embargo, ella nota con optimismo lo que hay en este acuerdo, lo que se anunció. ¿Cuál es su punto de vista? Es importante el anuncio del presidente Santos porque desata el nudo gordiano del proceso de paz. En la discusión del proceso de paz, la agenda entre el gobierno y las FARC tenía 6 puntos. Puntos de tierra, puntos de desarrollo rural, puntos de narcotráfico y otra serie de elementos del conflicto. Pero el nudo gordiano, lo que verdaderamente la sociedad colombiana estaba esperando, era el tema de la justicia. Porque este es un proceso de paz discutido en el siglo XXI, donde ya tenemos unos elementos de justicia internacional, donde el Estado colombiano ha avanzado en la aplicación no solo de medidas de justicia transicional en procesos anteriores, sino también ha aprobado una ley de víctimas. Entonces no estamos en 1990, Juan Carlos, cuando la intención del pueblo colombiano era guerrilla, deje las armas. El pueblo colombiano está pidiendo guerrilla, deje las armas, pero vamos a ver qué grado de justicia, qué dosis de verdad, qué proceso de reparación tendremos para llegar a esa paz. Entonces es mucho más complicado y ahí ese es el nudo gordiano que ha tenido el proceso de paz de la FARC. Tan crucial era que su oposición, la de Álvaro Uribe, construyó un discurso y le permitió generar, digamos, unos ataques continuados al proceso de paz en los últimos 2 años, tal vez 2 años y medio, bajo el eslogan de paz sin impunidad. Y le permitió construir la fuerza opositora en estos momentos más importante del país, en términos de votos y en términos de bancada congresional. Entonces, Santos y la FARC se anotan un éxito al desatar ese nudo gordiano. Ahora bien, al desatarlo hay líos adentro. Hay dudas, hay preguntas. Usted mencionó una, Juan Carlos, hay otras más. Las FARC se someterían a una jurisdicción especial de justicia, una jurisdicción que no pertenece al Estado colombiano, que no pertenece al aparato actual, institucional, construido por la Constitución del 91. Las FARC se anotan un gol ahí, porque esa jurisdicción especial conformada por magistrados colombianos y extranjeros, no tenemos claridad sobre cómo se va a conformar, quiénes juzgarán esos delitos. Segundo, estamos ante una situación en la cual el énfasis está en la justicia restaurativa, discúlpame, no en la justicia como todos los colombianos la entienden, que es, digamos, la pena para los delitos. La proporcionalidad. Exactamente. Entonces, hacia los colombianos van a ver que casos bien difíciles, las masacres, los secuestros de años enteros de políticos y de militares y de gente, los asesinatos sistemáticos a núcleos familiares por años, atentados terroristas que causaron mutilaciones y heridas a personas, van a terminar siendo
evaluados por esta justicia y tratados de una manera mucho más generosa, porque es la esencia de la justicia reparacional y restaurativa en vez de la justicia punitiva y tradicional. No es muy pronto para declarar victoria en este proceso de paz, no es muy pronto para tomarse la foto, para celebrar, digamos, públicamente, si bien este es el punto más sensible de la agenda. Igual no se ha terminado la conversación con las FARC ni el proceso de paz, ni tampoco lo ha refrendado el pueblo colombiano. Hay preocupación en este momento, no solamente por parte de la oposición formal encabezada por Álvaro Uribe, sino entre los colombianos de que no hay suficiente información. Las mismas organizaciones internacionales de derechos humanos han mostrado preocupación por temas de impunidad, y los mismos colombianos que hoy el gobierno pide que no especulen sobre el acuerdo, pues no tienen otro remedio que especular, porque realmente ha dejado más dudas que respuestas. Bueno, y usted ha dado en el clavo, es decir, desde siempre se sabía que el proceso iba a ser qué dosis íbamos a tener de justicia, qué dosis íbamos a tener de lo que los opositores llaman impunidad o lo que los expertos llaman justicia transicional, que es un poco esa transacción que hay entre el castigo tradicional y medidas de memoria y de reparación. Desde el principio sabíamos que en este proceso íbamos a tener también que como el establecimiento colombiano iba a tener que ceder. Las críticas, por ejemplo, se hacen hacia cuánto va a ceder. Por ejemplo, al igualar en la Jurisdicción Especial de Paz el Estado colombiano con la guerrilla gana una victoria simbólica y conceptual. Y es, no se somete o no se rinde, en términos militares de ellos, a ningún juez colombiano tradicional. Se rinde, se somete, y no se somete, sino que va a un tribunal especial en el cual podrá confesar los delitos y luego tendrá en condiciones especiales de reclusión. En estos momentos, lo que sigue ahorita, y es el cálculo que hizo Juan Manuel Santos y también Timochenko cuando hacen la foto, es la pelea por los corazones y las mentes de los colombianos comenzó el miércoles pasado, para ver cómo los colombianos vamos a percibir ese grado de impunidad. Si los colombianos continuamos percibiendo que este acuerdo de paz se encuentra lejano de lo que en el sentir popular es la justicia para las FARC, Uribe seguirá teniendo unas municiones y la oposición uribista logrará, digamos, generar otra nueva etapa en sus ataques al proceso de paz, ahora discutiendo estos detalles puntuales de castigo y de pena. Si los colombianos en los próximos meses, y eso va a depender mucho del gobierno y también de las FARC, logran enmarcar esta discusión y convencer a los colombianos de que el grado de impunidad, del grado de justicia o de castigo sí, que tiene ese pacto, cosa que es difícil porque hay unas ambigüedades que ya identificamos, entonces los colombianos comenzaremos a bajar de pronto la prevención frente a eso. Hoy, coincido, es muy temprano. Mire, este proceso de paz además se ha hecho, es el primero que se hace después de que entrara en vigor el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Antes las cosas eran distintas. Por ejemplo, si la justicia de un país no funciona, que por supuesto en Colombia en términos generales funcionará, la Corte Penal Internacional puede iniciar procesos contra personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Pero los procesos de paz nunca son perfectos. Siempre se habla de que lo ideal es que haya tanta justicia como sea posible y tanto perdón como sea necesario. El presidente Santos tiene una imagen positiva, según una encuesta de la revista Semana y de RCN, de la alianza de RCN en Colombia, de alrededor del 29% en el último sondeo. Era un hombre impopular, pero ¿usted no cree que cuando los colombianos empiecen a ver que quizá las FARC dejan de cometer atentados, cosa que han hecho en los últimos meses, cuando los colombianos vean que cuentan la verdad algunos integrantes de las FARC, cambia totalmente la opinión pública, porque la opinión pública es muy voluble y la gente cambia en 24 horas. Y esto se lo digo porque Santos ha manifestado varias veces que el pueblo colombiano tendrá que refrendar o no en una votación estos acuerdos. ¿Usted no cree que al final terminará ganando el sí, el apoyo a los acuerdos, cuando la gente vea que los de las FARC se suben al carro, se montan al bus? La apuesta, el riesgo calculado que toma guerrilla y gobierno tiene que ver precisamente con eso, Juan Carlos, con la necesidad de reactivar, de darle un corrientazo de vida para que el proceso de paz que se encontraba en un electrocardiograma plano recupere un latido y logre revitalizarse. ¿Con qué fuego está jugando Santos en estos momentos? Uno, la incapacidad de explicar detalles importantes del acuerdo, la complejidad de ese acuerdo,
la diferencia de lo que va a proveer ese acuerdo con lo que los colombianos tienen en su sentir, que es el 80% en esas mismas encuestas de la Alianza de Medios RCN y Semana, entre el 70 y el 80% de los colombianos sistemáticamente se refieren a dos temas del proceso de paz. No quieren curules para las FARC, que se contemplarían, que ya se contemplan en el acuerdo de participación política, y dos, quieren cárcel, no fincas ni condiciones especiales de reclusión. Entonces, Santos tiene una apuesta para mejorar su imagen en estos momentos, pero me parece que la dificultad de explicar estos elementos demasiado técnicos y jurídicos. Dos, la fortaleza de la oposición. Es que cuando hasta Human Rights Watch, una organización importante de aquí de esta ciudad, se manifiesta, digamos, con críticas y dudas frente al acuerdo, pues genera, digamos, una serie de opositores fuertes. Y el tercer elemento que tiene que ver con eso es, el presidente debe aclarar rápidamente qué va a pasar con la refrendación. Lo que usted acaba de decir, el presidente dijo hace 2 semanas que iba a ser por plebiscito en bloque. Ahora está recuperando la refrendación. ¿Cuál va a ser el mecanismo en el cual los colombianos vamos a poder expresar si estamos de acuerdo o no? Una última pregunta y nos queda 1 minuto de programa. ¿Qué va a pasar primero con el uribismo, que es la fuerza de oposición, y segundo, con las elecciones municipales del próximo y regionales del 25 de octubre? 45 segundos. Me parece muy tarde ya para el gobierno de generar una estrategia electoral para inyectar la paz. Servirá en eventos muy especiales, por ejemplo, Clara López en la alcaldía de Bogotá, que pueden inyectar rápidamente la paz, pero en otras áreas no. La campaña seguirá y el uribismo ganará algunas gobernaciones, pero no será tan fuerte como su resultado en el 2014. Y segundo, lo que viene pues para Uribe como tal es revitalizar su discurso de la paz sin impunidad. Él en estos momentos, el gobierno le responde con este plan de impunidad. Y Uribe tendrá entonces que remarcar. ¿Dónde está la oportunidad de Uribe? Sí. En los vacíos, las confusiones, en las ambigüedades y en una que otra de verdad generosidad que la FARC lograron sacarle al gobierno, que Álvaro Uribe aprovechará para incentivar esa desconfianza popular. Gracias por haber estado aquí y a ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.